queremos conversar contigo. Sí, nos andáis asegura yo te iba a que no decir, ha estado no andáis peleando como con Kiko, andáis ningún como Lagos. carabinero. No Claro. sé, ¿viste ¿Qué la te foto pasó? de Boris Una con intervención dental. Dental, sí, se nota que te... Así que si quieren hablamos del Chavo del 8. ¿Cuál? Ah, ya. ¿Fue la mela del juicio? No, me van a hacer un implante y me hicieron me hicieron el implante. La preparación. Claro, que el implante ya está el listo. la implante primera mismo, sí. forma que es como ¿Ayer? cuando te Ayer. ponen toda la parte de acá de dentro que va a sujetar el implante. Entonces, Exactamente. claro, es lo que te... Se colocó un Y diente eso de en el oro, ojo. porque ahora se dedica Es al una hip hop. operación. Esa es Sospechosa una la operación. historia. Yo creo que estaba peleando en la calle. A lo mejor estaba peleando con ¿Cómo quedó el Ricardo otro? Lagos. ¿Vieron la foto Sí. de Ricardo Lagos que tenía como Ese el ojo macho- Pero él morado? se cayó, él Sí, se cayó. se cayó, sí, lo sé. Y en la tercera edad es complicado. No, Pero tremendo. usted es más joven, Mario, así que vamos para adelante nomás. Todo bien, todo bien. Sí. Bueno, a propósito de todo bien, ¿cómo resultó, bueno, la marcha de los profesores, las recientes movilizaciones? Y bueno, estábamos hablando que dentro de todas las deudas que tiene la sociedad está la deuda histórica de los profes, que era una de las principales razones por las que hubo movilización, ¿no? Sí, hay motivos y hubo motivos muy fuertes para movilizarnos, ciertamente. Hay malestar en el profesorado. La movilización, bueno, hay un debate interno ahí, no hay mucha conformidad en cómo fue llevada, pero yo prefiero no poner el acento en eso, porque son más bien discusiones que tenemos que dar a la interna del gremio. Claro. Pero efectivamente no fue llevado de la mejor forma toda la movilización, pero en concreto las demandas, los temas por los cuales el profesorado se movilizó están absolutamente ahí vigentes. Hay ciertos compromisos que hizo el gobierno, a mi entender bastante genéricos y no muy satisfactorios, pero bueno, hay, ¿no es cierto?, unas mesas que se están trabajando Ya. y hay la promesa de envío de un proyecto de ley en diciembre de este año, donde se daría una solución durante el 2024 al 25% de los profesores y profesoras afectados por la deuda histórica, y ese proyecto de ley contendría, lo dice bien ambiguamente la respuesta del ministro, pero contendría también un plazo de solución para los restantes 75% en los siguientes años. Tengo una duda. Sí. ¿Hay una garantía si el proyecto no es aprobado considerando la conformación actual del Congreso? Es probable que a lo mejor no consigan los votos suficientes. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, esa es una de las dudas que surgen inmediatamente. No solo con la deuda histórica, con varias de las respuestas que ha dado el gobierno a distintas problemáticas planteadas, dependen de un paso por el Congreso. Por ejemplo, el cambio al financiamiento del sistema, que es un reclamo muy fuerte, porque el financiamiento del sistema vía voucher es Claro. uno de los ejes del modelo neoliberal, modelo de mercado, la educación como un bien de consumo, y lo que compromete el gobierno es que en el año 2025 enviaría un proyecto de ley para cambiar el sistema de financiamiento, o sea, finalizando su gobierno. Eso te iba a decir. Y eso deja como una promesa bien poco probable de que se cumpla. Se parece al cierre de Punta Peuco de Bachelet. Exactamente. Claro. Porque los gobiernos todos dicen que los gobiernos son pato cojo al final de su periodo, ya casi no tienen mucha posibilidad de gobernar y de producir cambios. Y más aún este gobierno que ha tenido una oposición tan dura en el Congreso, yo creo que esa respuesta es casi un saludo a la bandera más que una respuesta real y concreta de que se va a cambiar el financiamiento. El ministro Cataldo, por el paro, dijo, la pregunta es si la herramienta de movilización es la adecuada para este momento. Excelente pregunta. Una buena pregunta, y tenemos a Mary Vergara, presidenta comunal de Melipilla, e Ivonne Pérez, presidenta comunal de Independencia, ya conectadas para conversar con ellas también, sumarlas a esta conversación. Quizás nos pueden dar Estamos una respuesta a ahí la pregunta. con Mary, ¿verdad? Un abrazo, Mary. Sí, ese es Mary Vergara, presidente de Hola Melipilla. Mary, ¿cómo estás? Bienvenida a La Voz Hola, de los hola. que sobran. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estamos aquí un poco preocupados, digamos, por esta vuelta a clases después del paro. Bien, Mary. Y también, bueno, está Ivonne, pero sin cámara, ¿verdad, Ivonne? Sí, buenos días a todos. Lo que pasa es que mi cámara que está mala. Hace tiempo que puedo escuchar, ver todo, pero no me funciona. Pero igual participar. Así trabajan los gracias. profesores en Chile muchas Sí, veces. pues. Muchas gracias, Mary Ivonne. ¿Quieres hacer una pregunta, Hassan? No, yo quería seguir con ese hilo para saber Dale. por qué preocupado de la vuelta
después del paro, y justamente la pregunta del ministro Cataldo, supongo que ustedes tienen una respuesta distinta que él. ¿Por qué es adecuado o no es adecuado la movilización social en este momento? Vamos con Mary primero. Ya. Lo que nosotros analizamos acá como directorio es que realmente hay una gran preocupación porque no fue el momento más adecuado para el paro, evidentemente, y luego los resultados también se dieron, digamos, de forma muy, muy extensa. Entonces fue mucho el tiempo de espera para los profesores para poder llegar, ¿no es cierto?, a un término y poder negociar de mejor manera. La verdad que Melipilla absolutamente rechazó la propuesta del ministro. Quería seguir en paro, pero acatamos lo del Nacional. Perdón, no entendí. ¿Por qué fue un mal momento? ¿No era el momento adecuado? No, porque es a fin de año, o sea, nosotros tenemos que pensar que ya no nos queda tiempo ni siquiera para recuperar, entonces hoy día estamos en eso. Yo ahora termino aquí y entro a una reunión con la Corporación Municipal de Melipilla para poder negociar, digamos, de qué forma vamos a devolver, porque le están quitando la semana del 18 a los profesores. Entonces, extrañamente, claro, entonces igual todos tenían planificado, la familia, los profesores tenían planificado ya la semana del 18 de septiembre y no podría ser, digamos, y se puede alargar, vamos a ver otras instancias de recuperación, por lo menos acá en Melipilla. Lo que es raro porque la verdad que quien debería haber negociado, digamos, este retorno es el Directorio Nacional. Mira, lo que dice Mary es bien importante, porque yo quiero destacar que siempre que hay paralización se señala la pérdida de clase de los estudiantes como un factor. Los que se oponen a que trabajadores podamos reclamar siempre tienen pretextos para decir que nunca es el momento. Pero particularmente siempre se ve el tema de las clases, pero la verdad es que las clases siempre se recuperan. Y eso es por ley, ni siquiera es una cuestión de voluntad. Nosotros estamos obligados a recuperar las clases que se pierden por los paros, porque hay que cumplir el calendario escolar y eso es una cuestión de ley. Es decir, el ministerio obliga a los sostenedores a que el calendario escolar se cumpla completo, la cantidad de horas anuales que se tienen que realizar, la cantidad de clases que se tienen que realizar debe ser cumplido. Por eso muchas veces, incluso cuando hay paros largos, las clases siguen hasta enero. O se hace clase los sábados, o se alarga la jornada, pero se cumple. Finalmente las clases no se pierden como siempre se argumenta. Ojo con eso. Y eso lo demuestra lo que está pasando ahora. Mary está entrando a una reunión donde se va a ver con la corporación, con la jefatura, con el empleador, el calendario de recuperación. Y cada una de las clases perdidas se deben recuperar. Se deben recuperar las clases perdidas por el aluvión, por los temporales. También, cuando hay pérdida de clase por terremoto, se recuperan. Las clases siempre se recuperan. Es una confusión con el sistema universitario donde se puede perder un semestre. Exactamente. Pero los estudiantes a nivel escolar no pueden perder el tiempo. Por ley no se permite ni siquiera que haya una clase que no se realice en el año. Una clase que no se realizó por cualquier razón, porque el colegio se inundó, esa clase se recupera posteriormente. Oye, y Ivonne, ¿cómo es la situación en Independencia, por ejemplo, que es una comuna importante de la región metropolitana? A ver, yo coincido en lo que decía Mary en relaciones que a lo mejor muchos han dicho, no era el momento, efectivamente. Si uno más o menos recuerda hacia atrás, generalmente un paro de profesores no se hace en el segundo semestre, sino normalmente en el primero para poder tener una mejor organización en la recuperación de clases. En mi caso, nosotros igual mañana tenemos reunión con la alcaldía donde se tiene que ver este proceso de recuperación. A ver, tal como decía Mario, las clases siempre se tienen que recuperar, pero igual nosotros de alguna forma, sin esa intención, echamos a perder también la dinámica de la familia, ¿ya? Porque si hay que recuperar, en este caso septiembre, hay colegios, no todos, tienen a veces toda su semana de vacaciones, o si hay que terminar en enero. Muchos papás, por ejemplo, tienen enero ya programado porque algunos, ese es su periodo de vacaciones. Entonces igual se produce un trastoque en la dinámica familiar. Lo otro que yo iba a agregar en Independencia, bueno, justamente por todo esto, en esta oportunidad no estuvieron todos los colegios. Sin embargo,
todos estaban de acuerdo apoyando las demandas, porque estas demandas no son de ahora, vienen de años, y eso eh, produce rabia, produce pena, eh, eh, molestia en el profesorado, porque en el fondo es como que uno tuviera que estar mendigando derechos que tiene, Claro. ¿ya? Como cualquier otro trabajador. Hay algo que uno siempre piensa, que a veces lo escucha o lo lee. Chuta, si no fuera por los profesores, ¿qué educación, qué profesionales tendríamos en el país? Nosotros los educamos, ¿ya? Entonces es una forma de devolver también a la sociedad lo que se les entregó. Ahora, también hay otra idea que siempre se dice, claro, ¿por qué a educación hay un paro? Se deja estar. Porque a diferencia si fuera un paro médico, el Ujú. enfermo se muere. Claro. Aquí no, no se muere, pero quedamos cada vez más ignorantes, cada más ajeno a lo que se vive en la sociedad. ¿Ya? Claro. Eh, bueno, Qué eso, y importante yo, lo que porque dice, también, Ivonne. como decía Mary, como en Ascuas volver, porque ¿qué queda del año legislativo? Poco. O Pocaso. sea, vamos a estar de nuevo el próximo año, yo veo casi con los mismos problemas y tal vez más, porque no lo sabemos, sabemos el hoy, pero no sabemos el mañana. Bueno, Solamente queda la esperanza nomás siempre de que se va a lograr algo. el petitorio del pago incluye, o sea, del petitorio del paro incluye la deuda histórica, ¿no es cierto? El plan para enfrentar la violencia, que de verdad es, El más cojo, ¿no es cierto? Porque, y es lo sí. más importante, porque con ese nivel de El más violencia que cojo hay desde el ministerio. en liceos y colegios actualmente, Sí, poco y nada se puede aprender así, po. O sea, claro. nos preocupamos porque los profes están en paro y los niños no van a ir a clases. Pero les recuerdo que los colegios y los liceos, las escuelas, no son guarderías solamente. No Sí. solo nos preocupa porque nosotros no podemos trabajar tranquilas, etcétera, ¿no? Que es real también aquello. Yo no desconozco que es un problema familiar, pero también, o sea, ¿qué les estamos enseñando? ¿Pueden aprender con el nivel de violencia y la baja convivencia escolar? Por eso que lo que dice Ivonne es muy importante, porque yo encuentro que hay una gran hipocresía. Cuando el colegio de profesores o un sindicato o una comuna hace una movilización, inmediatamente salta el establishment a reclamar los niños están afectando sus aprendizajes. ¿Y el resto del año? El resto del año cuando no llega el material didáctico, el resto del año cuando no hay condiciones en la sala de clase adecuada, el resto del año cuando el profesor está tensionado porque no le han pagado su sueldo completo, el resto del año cuando hay serios problemas de salud mental al interior de los colegios que no son atendidos y altera el ambiente de aprendizaje. A estos hipócritas, ahí no les preocupan los aprendizajes, ahí no les preocupan las condiciones totalmente adversas para que los alumnos aprendan como debieran. Pero no, si hay un paro 2, 3 días, titular en el Mercurio, perderán tantas clases los estudiantes. Pero, ¿y el resto del año? El resto del año no sale el mismo titular del Mercurio cuando hay una plaga de ratones en el colegio que lleva meses sin ser atendida. No es el mismo titular del Mercurio cuando hay baños insalubres. No es el mismo titular del Mercurio cuando no hay profesionales para atender los severos casos de atención psicológica que requerían estudiantes. No es titular el Mercurio que haya un psicólogo para 1.200 estudiantes en muchos colegios de Chile. Entonces, esa hipocresía, que en el fondo lo que quiere hacer es poner barreras al derecho de los trabajadores y trabajadoras a movilizarse y a reclamar y a levantar, ¿no es cierto?, demandas, que en este caso casi más de la mitad de las demandas tienen que ver directamente con los estudiantes, no con nosotros mismos. Ojo, cuando estamos hablando del ambiente escolar, estamos diciendo esto no permite buenos aprendizajes. Cuando reclamamos la atención a la educación pública, estamos diciendo nuestros estudiantes merecen sala calefaccionada, no sala con 0 grados como pasa en el sur. O con goteras, me ha tocado O ver. con goteras, o inundados, o en fin, plagas de paloma. Todos esos problemas que no se atienden. Baños insalubres. Exactamente. Mary, ¿quería decir algo? No, yo te digo que acá hay colegios, nosotros hacemos mensualmente una reunión con los profesores y la verdad es que hay colegios que están pero en muy malas condiciones, o sea, vidrios en invierno, vidrios rotos 1 año, 2 años,
¿ya? Tenemos un colegio en el Politécnico que hay vidrios rotos y los niños dicen, tenemos frío, y tienen que alejarse de las ventanas. Entonces, Qué tampoco terrible. hay una preocupación real y que los recursos vayan directamente y apunten a las mejoras en los establecimientos educacionales. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Melipilla hay por años colegios que no se les ha hecho una buena mantención, que no hay mejora en los establecimientos educacionales. Entonces, el reclamo es diario. Nosotros tenemos una lista, por ejemplo, inmensa de cada uno de los colegios, donde nos escriben y nos dicen, oye, en mi colegio faltan 10 vidrios, hace un año, hace 5 meses hemos reclamado, no tenemos tóner, no tenemos materiales tan necesarios para desarrollar una hora de clase con los estudiantes. No tienen el material suficiente los profesores. Y yo creo que aquí hay que hacer una revisión profunda de dónde van los recursos realmente. Y en eso el Ministerio de Educación también ha fallado, porque el Ministerio de Educación no tiene la forma de controlar, de ver, de supervisar que se ejecuten realmente los programas. Yo creo, Mary, que tú tienes toda la razón. Por eso es tan importante el cambio al modelo de financiamiento de la educación, que es, Que es otra otro proyecto que... de las cosas que estaba en el petitorio, porque mientras se mantenga ese modelo, todo lo que tiene que ver con volver al Estado, digamos, no va a funcionar. Porque quienes se hacen cargo hoy, generalmente, de la infraestructura de los colegios, son los municipios. Y esa plata se perdió a los que pasaron ya a los SLEP. Sí, el aporte de los municipios, que no es Exacto, menor, que no es menor, no está porque nosotros nos contemplado hacemos cargo de en los SLEP, es verdad. No está contemplado. No está ¿Quién se va a contemplado. hacer cargo ahora entonces de hacer esas mejoras en la infraestructura de los colegios? Yo te juro que me lo pregunto todos los días. Es una preocupación constante que tengo porque Ñuñoa, ¿cuánto pone? Más de 1.000 millones al año, ¿no? muchísimo más de 1.000 millones. Ya. Y Muchísimo. esa plata, cuando los colegios de Ñuñoa pasen al SLEP, esa plata no la van a recibir. Exacto. Y lo que ponen los demás municipios que van a conformar ese SLEP tampoco la van a recibir. ¿Cómo Porque lo van a poner? solo van a recibir la subvención normal y las subvenciones adicionales que hoy día reciben los municipios. Los municipios sobre las subvenciones ponen plata Exacto. adicional. Y esa no está contemplado en el financiamiento de la compensación de esos recursos, no están contemplados en el financiamiento de la nueva educación pública. Y por eso lo quería poner como ejemplo, porque efectivamente, o sea, eso es muy Es que preocupante. es preocupante porque si hoy día hay problema, entonces la aplicación de esta normativa nos va a colocar al borde del despeñadero y a punto de dar un paso adelante. Algo así. Oye, Pero como dijo Mary, el problema acá es que, claro, un moribundo sabe que está enfermo. Una persona Claro. ignorante no se da cuenta de su ignorancia. La ignorancia es invisible. Así es. Entonces, estos paros lo que hacen es visibilizar algo que, si no fuera por la acción movilizadora, no estarían a los ojos. Eso tiene un valor independiente de los tiempos de la movilización. Movilizarse para llamar la atención a un punto que es estructural, de todos los días y todos los años, tiene ese valor. La pregunta después es en términos tácticos, ¿qué está pasando con la negociación específica de este momento? Y ahí, después de que el ministerio dice no es el momento para movilizarse, pero el colegio rechaza la propuesta, queda la duda, entonces, ¿en qué está la negociación? Bueno, hubo un paro... A ver. Perdón, dale, Ivonne. sí. Ivonne, Ya. Ivonne, dale. No, lo que yo quería agregar y había levantado la mano eran dos cosas. Una, esto del paro ahora, Es que no el la vimos. petitorio, hay que recordar que son demandas que vienen de antes del 2019, que se estancaron en su momento por el problema de pandemia que tuvimos. ¿Ya? Entonces tampoco se está reclamando, exigiendo algo de ahora que se le ocurrió a los profes. Es algo muy antiguo, fuera de la deuda histórica. Todas las otras cosas vienen de antes. Y lo que yo había levantado la mano además era para agregar que, en mi opinión, dentro de todo esto, hoy día, y por eso lo dije que era lo más cojo, una de las cosas que de hecho mañana vamos a presentar a la alcaldía es, hoy día yo creo que si bien recuperar aprendizaje, recuperar a los alumnos que desertaron, lo más importante es armar, pero en todos los colegios ya como o en forma obligatoria, no del que puede nomás, obviamente he bajado desde el ministerio estas
triadas o más de profesionales de la salud, porque ese es el principal problema que hoy día tenemos. Yo no saco nada con tener a un alumno brillante, a lo mejor en matemática, en historia, lo que sea, pero si tiene una cantidad de problemas emocionales, psicológicos, ¿de qué me sirve como aporte para su familia y para la sociedad? Hoy día la sociedad entera está enferma y en los colegios uno lo ve con la violencia que hay. Por lo tanto, yo creo que el principal trabajo hoy día, que ya han estado haciendo, lo hemos estado haciendo los profesores cuando se hacían las clases online, es el de la contención, es del trabajo emocional. Y para eso necesitamos no un psicólogo por colegio, un colegio que puede tener 1000 alumnos con un psicólogo, y ese psicólogo ni siquiera es para todo el colegio, es para el PIE, que son una cantidad de niños. Claro. ¿Ya? Y que tiene que hacer el favor a veces de atender a otros en sus espacios. Necesitamos igual los terapeutas, la asistente social para que haga el seguimiento. Necesitamos todo yo dije, esa triada o más de profesionales de esa área para poder restablecer en parte el equilibrio, digamos, emocional en la familia y en los alumnos, y poder seguir ahí trabajando. Porque vuelvo a repetir, o sea, yo puedo aprenderme de memoria muchas cosas, pero tengo todas estas otras falencias que no me van a permitir trabajar en un ambiente tranquilo en el colegio. Muy real, Eso, no. Ivonne, muchas gracias. Gracias. Mario, Algo antes, sí, yo me voy. se va Mary, Una un besito. cosita. Díganos. Mira, lo que pasa es que aquí igual hay una gran decepción de los profesores por este paro. Aquí en Melipilla, por ejemplo, se ha hecho sentir la molestia por el término del paro. La verdad es que ellos dicen, bueno, nos culpan a nosotros como dirigentes, obviamente, de que esto fue mal guiado, fue mal hecho, que se suspendió la marcha que había en Santiago. Entonces, más este tema que dice Ivonne es fundamental en los establecimientos educacionales. ¿Cómo tú avanzas si realmente no tienes las herramientas necesarias para poder, ¿no es cierto?, generar esos aprendizajes que nos permitan, ¿no es cierto?, avanzar con nuestros estudiantes? La violencia es grave en todo ámbito, de apoderado, de estudiante, y eso es un malestar que sienten los docentes. A los docentes no tienen apoyo hoy día, no hay apoyo. ¿Cómo nosotros somos la única contención como dirigente que podemos darle a los colegas? Y muchos colegas se quedan callados porque dicen, si yo reclamo, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que el Ministerio de Educación tiene que enfrentar esta situación de violencia, tiene que generar instancias, tiene que políticas públicas que realmente aborden este problema grave que tenemos hoy día en los establecimientos educacionales y en nuestra sociedad. Claudio, Eso. muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Muy Buen clara, día, Mary. muy clara. Claudio Miranda dice, bueno, es hora de colocar la importancia que se merece la educación, poner todos los huevos en la educación. Geo Narbona dice, los profesores deben tener un lugar adecuado para realizar su labor. Y Andrea, es necesario que se pague la deuda histórica. Mario, te preguntó Hassan, ¿cómo van las negociaciones con el Ministerio de Educación? Bueno, digamos, Paro. resolución del paro, que como explicaban las colegas, hay bastante malestar por cómo se terminó, pero en concreto se reiniciaron las conversaciones con el Ministerio. Ya. A mi entender, el derrotero, digamos, que viene ahora va bastante lento. Porque se establecen mesas y mira, la gente ha perdido confianza. Cada vez que le hablan a la gente como respuesta a una inquietud, formación de mesa, es como que produce una tirria Es inmediata. como enseña investigadora. Sí, ¿Qué va a pasar? exacto. Esa es la sensación que la gente tiene cuando se forman comisiones, Es se patear forman la mesas. pelota, efectivamente. Es patear la pelota, exactamente. Entonces, hay esa desconfianza de que una vez más nos chutean con mesas. Las leyes que están comprometidas va lento también, la deuda histórica solo el 25%, hay mucha incertidumbre qué pasa con el otro 75%, no está definido qué serían los casos más urgentes, que fue la palabra que usó el Ministerio para definir ese 25%, casos más urgentes. El financiamiento está chuteado para el 25% y probablemente no se apruebe. Y Mary e Ivonne
pusieron el punto de que la situación de mala convivencia en los colegios, de violencia, es un problema urgente hoy. Esto deberá ser primera prioridad. Yo no quiero ser exagerado y tengo todas las ganas de equivocarme rotundamente, pero en cualquier momento en algún colegio de Chile va a ocurrir una desgracia mayor. Porque el ambiente está muy Absolutamente tenso, de hay acuerdo. situaciones muy extremas que llegan a vivir y por lo tanto, otro día, hace 2 días, hubo un alumno acuchillado Claro. en un colegio. Hace unas par de meses atrás, en un colegio, un alumno con un revólver. Ha habido suicidios al interior de colegios. Sí. Entonces, ¿qué más estamos esperando como país para que a esto se le dé prioridad uno como problema? ¿Y cuál era la solución si no es la movilización? Si no es la movilización, los problemas no se visibilizan. Como dice Hassan, si los sectores que están afectados por graves conflictos, y ojo, cuando estamos hablando de los problemas en la educación, estamos hablando de 3.600.000 estudiantes, 200.000 profesores, 200.000 trabajadores de educación, estamos hablando de más de 4 millones de personas, más sus familias. Pero mire, Mario, es cierto que los tiempos del Congreso no son los tiempos del país, sino son los tiempos de los colegios donde se vive todos los días esta situación tan extrema que describes. Pero el gobierno, que no está manejando el Congreso, tiene pocas posibilidades de imponer su agenda legislativa porque son minoría, está en contra del paro. No están diciendo ayúdanos a apretar a los que dicen no a los cambios. ¿Cómo ve la actitud del ministro frente a eso cuando dice no es el momento para hacer paros? A pesar de su incapacidad, parece, de mandar la agenda. Mira, yo creo que se equivoca el ministro. Se equivoca primero porque ¿cuándo es el momento de hacer una movilización? La paralización, siempre es el último ratio. No es que tú te levantas un día y dices, ¿sabes qué? Estamos aburridos, hagamos un paro hoy día. No es así como funciona esto. Tú tienes conversaciones por largo tiempo, en este caso más de un año. Más de un año con dilaciones, respuestas que no conforman, se le entrega contrapropuestas al ministro de turno. Y a mí me llama la atención que Nicolás Cataldo, viniendo desde el mundo social, viniendo desde un sector que se supone representante de los trabajadores y trabajadoras, emita comentarios tan parecidos a los que emitía, por ejemplo, Raúl Figueroa. Es como que al llegar a un cargo como que les cambia el chip. Y a mí me gustaría que Nicolás Cataldo, por el que tengo respeto y lo conozco y sé que es una persona inteligente y capacitada, no se olvide de que él es profesor, no se olvide que él ha estado y conoce los problemas de la educación, no se olvide que él trabajó en los servicios locales y sabe que los servicios locales tienen gravísimos problemas en su implementación, que no se olvide de eso y que no se acomode en el cargo. Yo le pediría eso al ministro Cataldo, insisto, reconociéndole su capacidad, pero él debiera referirse con más respeto a trabajadores que nos movilizamos por nuestros derechos y por los derechos de nuestros estudiantes y de sus familias. Porque ya hemos dicho, varios de los temas que están puestos ahí en el petitorio no tienen que ver directamente con nosotros, no tienen implicancia económica para nosotros, sino que tienen que ver con los estudiantes y las condiciones de trabajo para ofrecerles a nuestros estudiantes mejores aprendizajes. Totalmente de acuerdo. Estamos viendo hace 5 minutos. Emergencia en el Instituto Nacional. Registran incendio en el establecimiento y presencia de encapuchados. La violencia está llegando a extremos y no es casual. Tenemos que parar esto. Es demasiado importante. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, del futuro de nuestro país. Así es. Y eso es de lo que están preocupados profesores y profesoras. Y eso es fundamental si queremos tener un país con memoria, un país con educación cívica, un país que no ponga en duda la verdad oficial. Necesitamos personas educadas. Y para eso necesitamos las condiciones adecuadas para poder educar. Y en eso, este programa lo tiene muy claro, Mario, y te queremos agradecer porque efectivamente, aquí, mientras hablábamos, la prueba de lo que tú estabas diciendo. Sí. Un incendio dentro del Instituto Exactamente. Entonces, cuando las condiciones de seguridad ya empiezan a ser, la seguridad básica empieza a fallar, cuando ser profesor en algunos lugares es casi una profesión de alto riesgo, cuando la familia siente la incertidumbre de, ¿habrá un incidente hoy día donde podría estar involucrado mi hijo, mi hija? Entonces,
Eso es demasiado grave. Hay un problema de salud mental en este país, lo diagnosticó el propio presidente de la República, dijo que le iba a dar primera prioridad o que le iba a dar una gran prioridad al tema de salud mental, hablando en general de la sociedad. Bueno, presidente Boris, yo le quiero decir que en los colegios se expresa duramente el problema de salud mental que hay en Chile hoy día. En los colegios se expresa que hay estudiantes que tendrían que tener una atención especializada y no la tienen. Y en esos casos se vulnera el derecho a la salud de ese estudiante y se vulnera el derecho a la seguridad del resto de la comunidad. Y cuando hay apoderados extremadamente agresivos. Yo estaba en un colegio donde las profesoras fueron agredidas por una apoderada porque su hija no había sido elegida la reina. O sea, suena casi risible, pero ocurrió una situación dramática en ese colegio, un colegio rural en la 10ª región. Ni siquiera un colegio en zona, digamos, de alta peligrosidad social, porque a su hija no la habían elegido reina, fue y agredió a las profesoras. Increíble. Entonces, esos no son problemas de salud mental severos que requerirían atención y requerirían suficiente contención y protección a la comunidad, porque además los niños, cuando son testigos de estos incidentes, como en Chimbarongo hace un par de años atrás, donde entró un apoderado al comedor que estaba el profesor con sus estudiantes de segundo básico almorzando, y entró y lo agarró a sillazos, porque había dado una sanción disciplinaria a su hijo, y delante de los niños de 6 años agarró a sillazos al profesor. Imagínate qué quedó en la emocionalidad de esos niños. Entonces estamos hablando de defendernos nosotros, pero también defender a nuestros estudiantes de un ambiente que no es el adecuado en muchos lugares. Eso debe tener primera prioridad para el gobierno y para la sociedad. Absolutamente de acuerdo contigo, Mario Aguilar. Vamos a seguir siempre pendientes de este tema. Nosotros hemos estado mostrando también cómo los profesores y las profesoras se movilizaron y vamos a seguir siempre en aquello porque nos parece que la educación es un derecho humano fundamental que debería estar puesto en el primer lugar en la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.